Cuando era más joven conocí a don Julián, que era un señor que vivía en la zona boscosa del centro del país. Nuestras vías se cruzaron cuando yo entré a trabajar como ayudante de mi tío, que se dedicaba a darle a los acabados de madera, y siempre después del temporal de lluvias, la gente de dinero, dueña de alguna cabaña en el centro del país, le hablaban para que fuera a meterle sellador a los maderos y prepararlos para cuando se acercara el invierno. Como era pesado ese trabajo, yo siempre lo ayudaba, pero lo hacía con gusto porque me pagaba bien, y recuerdo que mis planes era comprarme una moto. En una ocasión, mientras estábamos tallando moho de las esquinas de las maderas, fue que llegó don Julián y de una manera muy respetuosa nos preguntó que si no estamos tan cargados de trabajo, porque le gustaría que hiciéramos lo mismo en su cabaña. La compró sin saber de que estas llevan mucho mantenimiento y que necesitan al menos cada año porque están a la intemperie. Mi tío tenía trabajo hasta el cuello y por eso me dijo que parara y mejor fuera a checar la cabaña de don Julián, y ya si veía que no era mucho lo que necesitaba, lo agendábamos para el final del día. Lo acompañé a su casa y ya don Julián me agradeció, mostrándome toda la cabaña, donde las maderas se ven hinchadas con la humedad. La verdad es que era un trabajo de mediodía e incluso yo podía hacerlo, así que le dije a mi tío que me diera chance de yo hacerlo todo cuando terminara con él. Como uno de sus clientes nos dejaba dormir en sus cabañas mientras trabajábamos, aproveché para ir en la noche con don Julián y empezar con la chamba. Contarle que selláramos bien su casa con tiempo correcto, aceptó e incluso hasta me ayudó, pues quería saber cómo hacerlo para si en el futuro sería una urgencia, él arreglarlo sin necesidad de llamarnos. La cabaña tenía un antiguo dueño, de eso me acordaba más o menos, y yo preguntándole que si compró la propiedad recientemente, él me dijo que sí, lo hizo a principios del año, pues lo que quiere ahora ya es al fin descansar, porque ha estado viajando por toda Latinoamérica tanto tiempo que ya siente que las piernas ya no le pueden dar más para caminar. Se me hizo raro su forma de expresarse, pues don Julián se veía como un señor muy atlético, de unos 40 años aproximadamente, con mucha presencia. Siguiendo con lo de su casa, me doy cuenta que hay varios agujeros en las maderas, de unos 20 centímetros de diámetro en las paredes que dan al bosque, y le pregunté que si él lo hizo adrede. Don Julián me dijo que sí, hizo 4 en cada dirección de la casa, porque está en sus planes darle un mejor acabado, pues apenas está viendo qué necesita la cabaña. Yo le dije que porque hizo eso, es muy peligroso porque los animales se pueden meter allí, y más cuando las heladas llegan a la montaña, pero curiosamente, eso fue lo mismo que me dijo don Julián, que lo que buscaba era hacer una entrada, pues quiere tener en su cabaña duendes o seres del bosque. Yo pensé que solo me estaba cotorreando para pasar chido el rato, porque a pesar de que don Julián era muy propio para hablar, se veía que tenía onda con la chaviza, pero me sacó un más de onda cuando me lo confirmó. En verdad quiere que lleguen los duendes. Me explicó que aparte de que los duendes o seres del bosque acepten vivir en tu casa, tú tienes que darles la bienvenida para que se sientan también como en su hogar, y lejos de esta manera ya dejarán de hacerte travesuras y al contrario, ahora te echarán la mano. Don Julián parecía que sabía bastante de este tema, así que le pregunté cómo es que tiene toda esa información. Me dijo que él lo sabe porque él los ha visto, incluso en una ocasión unos le salvaron la vida. Lo que se supone que debía ser una chamba de 3 o 4 horas se convirtió en toda una madrugada de plática con don Julián, y ya fue que me contó que él de joven estuvo de mochilero por todo Sudamérica, porque al acabar la carrera de medicina lo que quería hacer era hacer voluntariado en África, pero sus padres no lo dejaron irse tan lejos. Por eso, apenas tuvo tiempo y dinero, empezó a hacerlo por Sudamérica en una ONG que llevaba médicos a lugares de difícil acceso. Me mostró fotos de su cuadrilla de jóvenes médicos, y en una de esas fotos se veía que cargaban un banderín que decía que era 1966, y ya fue que yo no le creí, porque entonces don Julián para esta fecha estaría casi arañando los 70 años. Él me dijo que eso tiene una explicación y que con gusto me la dice, derecho, sin fallas, pero con una simple condición, que es lo único que me va a pedir. Esto es, que me dé la oportunidad de creer, pues me asegura que cuando yo permita al mundo sorprenderme, él también lo hará, mostrándome la magia, de los cuales pocos somos los elegidos. Como sonaba muy interesante su plática, pues me puse a escucharlo, mientras hacíamos la talacha de las paredes. Ya fue que me explicó que en sus viajes por los países de Sudamérica, en una ocasión llegó una comunidad selvática, pero a Centroamérica, y apoyaron con vacunación básica para gente que hasta eso ellos estaban muy agradecidos y los trataron como en su casa. Ya estaban por acabar cuando les dijeron que a 3 horas a pie, casi arriba de la montaña, hay una comunidad no mayor a 200 habitantes, de los cuales la mayoría son adultos mayores, y es por eso que casi no bajan. A lo mucho solo mandan a los más jóvenes por suministros, pero eso es cada mes aproximadamente. El jefe de la cuadrilla, que era alguien muy dedicado en ayudar a la gente, convenció a todos los jóvenes médicos para apoyar y dar asistencia médica en aquella zona. Encaminados por la montaña, que era espesa y húmeda como selva, don Julián dice que algo pasó, no sé si una alergia
alergia o algo así, pero se empezó a llenar de granos toda la espalda y cuello, pero sobre todo en la espalda, que a sus palabras decía que parecía una paleta garapiñada por el frío sarpullido que le estaba saliendo, con granos grandes y duros. Para no tenderlo a media selva, mejor se esperaron a llegar a la comunidad, y ahí lo recibieron la gente, que eran muy amables. Lo extraño de esa comunidad, se dieron cuenta que había muchos adultos en la cama, con una movilidad de señores de 90 años, pero ellos se veían muy jóvenes en apariencia. Poniendo atención a la gente, don Julián decía que los habitantes, todos tenían el cutis perfecto, a pesar de vivir en lo alto de la montaña, donde el sol por ende les debe de afectar mucho más. Era increíble ver cómo todos los adultos de la comunidad se veían como de 40 años o menos, pero en apariencia, porque en condición se actuaban como viejitos. Ellos, al ser médicos, estaban sorprendidos por la situación, pero primero lo primero, y ya fue que atendieron a las personas que pudieron, mientras don Julián estaba echado en el suelo, untándose alguna pomada para que las ronchas dejaran de arderle. Una de las personas de la comunidad, al verlo, le dijo que eso que le pasó no es una alergia, es algo mucho peor. Seguramente le picó una araña picotuda, y esas no solo irritan la piel, no, esas te resecan la piel al punto que parece reptil, con una descamación tan grande que llegará incluso a afectar no solo la piel, sino hasta la carne, haciéndote así fallecer de manera dolorosa. Don Julián no creyó eso. Él decía que solo siente comezón y le arde, no siente que sea tan fuerte la cosa, pues ya tiene rato tomándose el pulso y checándose sus signos, y no siente que vaya por ese lado. Eso no importó, pues mientras la gente de la comunidad lo veía y hablaba en secreto, como pidiéndose consejos o el saber cómo actuar. Así que mejor dejaron que don Julián aprendiera por las malas, y los señores siguieron recibiendo el apoyo de los médicos que les estaban dando consulta a sus males. Dice don Julián que no pasaron ni 3 horas, cuando uno de sus compañeros médicos le dijo que quizás no es una locura lo que dice la gente de la comunidad, porque una de las ronchas que está en su nuca, casi en la espalda, ya se ve seca, y al palparla don Julián afirma que era verdad, ya estaba como en costra, y se llevó tremendo susto. Pasan los minutos y con el tiempo sus brazos ya se veían muy resecos, al punto que las primeras capas de piel ya se le estaban escamando, y él, siendo médico, no entendía la razón. El jefe de la cuadrilla lo revisó, pero también estaban en las mismas, y ya fue que mejor le preguntaron a la gente del pueblo qué hacer en estos casos, porque para llegar al hospital regional era como 2 días a pie, por lo imposible de los caminos. Don Julián me jura que cuando los brazos ya los tenía secos, le dijeron que lo llevara a un risco pequeño, donde hay como una cuneta de agua, casi tan grande y hondo como un charco, pero lo suficiente como para que él cupiera sentado. Le dijeron que se quede allí y que bajo ningún motivo grite, porque si no los va a espantar a estos seres. Cuando don Julián preguntó a quiénes iba a espantar, la gente de la comunidad le afirmaron que en ese monte hay sombrerones, que es como ellos se refieren a los duendes, y en ese ojo de agua es donde se han visto varias veces. Lo van a dejar ahí, y estos seres lo van a tallar, y lo harán con fuerza. Desconocen si es el agua o es la magia de esos seres, pero al menos en su comunidad, de esa forma, han curado a todos los adultos mayores de sus dolencias crónicas. Don Julián me dice que sus ronchas ya estaban secas y le empezaban a doler, que ya ni pensaba analíticamente como doctor, y dijo que sí, que lo hagan, pues ya nada más le importaba que salir vivo de la situación. Lo dejaron desnudo en aquel ojito de agua, y le taparon la cara con un retazo de manta, pues no querían que viera, pero fue inevitable buscar saber lo que pasaba. A los minutos empezó a sentir el tacto en sus brazos y en la espalda. Viendo por una pequeña abertura de la manta, vio que en verdad había como 4 o 5 seres pequeños caminando por su cuerpo, y remojándose con el agua, le quitaban las costas de sus brazos, y dolía como no tenían una idea. Él jura que el dolor era tan fuerte como cuando te quitas una costra muy bien pegada, pero en esos casos eran docenas y docenas de costras, y fue tanto el dolor que no lo aguantó y simplemente se desmayó. Él dice que se alcanzó a ver estos mentados sombrerones, y eran como lo que conocemos como duendes, de cuerpo pequeño, ágiles, de color como gris ocre, casi verde, y con la cara llena de arrugas, mas no sabe si eran seres viejos o simplemente así era su forma de la piel. Cuando despertó, ya lo hizo en una cama de una de las cabañas, y sus compañeros le agradecieron a Dios por este tremendo milagro. Su piel la tenía muy suave y sensible, llena de pomada, y ya entonces esperaban al menos otros 3 días a que los ungüentos hicieran efecto para que él pudiera caminar. Por separado, uno de los más viejos de esa comunidad del pueblo le dijo a don Julián que ese milagro no fue gratis, pues algo tiene el agua o esos seres, que la vejez se atrasa bastante, pero que solo es en lo estético, como en la piel, el pelo o la mirada, pero lo que responde en la energía, él seguirá el paso de la adultez como los demás, haciéndose viejo por dentro. Es por eso que la gente de ahí se veía muy pero muy joven,
a niveles que rozaban lo mágico, pero la realidad es que el tiempo ya pasó por su cuerpo y no hay vuelta atrás. Don Julián dice que en su ignorancia pensó que eso era buena noticia, pero al pasar los años se dio cuenta que no envejecía como los demás, y es de esa manera que me puede explicar el porqué de esa foto, pues es verdad, ya casi está rozando los 70 años, pero esa es la razón también del por qué se ve joven y entero. Con el tiempo, como su familia tiene varios negocios y los heredó, empezó a viajar por toda Latinoamérica, investigando sobre esos seres, y al escuchar que en Valle de Bravo hay mucha historia sobre ellos, es que se mudó para acá, pues quiere ver uno aunque sea una última vez. Yo le dije que le creo. Mi abuela juraba que los duendes le molestaban a sus gatos y después de dejarles guayabate en las macetas dejaron de hacerlo. Ella afirmaba haberlos visto desde chamaca, pero nadie más en la familia pudo hacerlo, y creo que tiene que ver con eso que dice, de poder abrir la mente para permitirte verlos. Yo después de esa loca charla con don Julián me puse a pensar que de esta manera el mundo conocemos muy poco, y quizás las respuestas siempre han estado allí, y cuando aprendamos a creer y abrir la mente, al fin las entenderemos, o mejor dicho, conseguiremos las respuestas.